Rubén Vargas, viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, por supuesto, nos visita esta mañana. Quiero conversar también del tema de facultades. Rubén, gracias por estar con nosotros. Pero tenemos que empezar forzosamente con esta última denuncia sobre ejecuciones extrajudiciales que de alguna manera ha abierto la cancha, porque se va a Piura claro, son una cantidad de agentes aparentemente involucrados. Hay dos, al menos, agentes que estaban en la investigación inicial, ¿verdad? De eso estamos hablando. ¿Estamos hablando de un mismo esquema? ¿Estamos hablando de un escenario totalmente distinto? ¿O estamos hablando de un escenario de intersección, digamos, entre uno y otro? Quique, como siempre, un placer estar contigo. Gracias por estar con nosotros. A ver, sí, en efecto, lo que se está viendo en el caso de Piura es más o menos la repetición de un patrón que se había advertido en los casos anteriores. Y como se ha señalado en algunos medios de comunicación, en el caso de Piura se ha identificado por lo menos a dos de los agentes que también están involucrados en operaciones cuestionadas que se ha estado comentando anteriormente. Entonces, sin embargo, Quique, si me permites... ¿Cuál es en resumen el patrón para que el televidente entienda, por más que ya se haya visto el video? Cuando hablamos del patrón, es que se arma una suerte de operación... en ese tema lo que me voy a permitir comentarte de que, como tú sabes, yo estuve a la cabeza de un grupo de trabajo que se constituyó en el Ministerio del Interior. Hemos elaborado nuestro informe final, se ha presentado ante el Ministro del Interior. Ese informe, con todos sus anexos, se ha entregado a la Fiscalía de la Nación, al fiscal encargado de esta investigación. Y ya está sellado. Y ese caso, en lo que respecta al sector interior, está ya dicho todo. Nosotros hemos entregado toda la documentación, absolutamente todos los insumos que hemos encontrado de distintas fuentes, fuente abierta y fuente cerrada especialmente, y todo ese material, todos esos insumos está en la mano del Ministerio Público, que ahora es quien tiene que señalarnos cuál va a ser el derrotero. ¿Pero no fue el Ministerio Público el que encarpetó 5 meses esta denuncia? ¿Se puede decir que se encarpetó en Piura esta denuncia? Yo no diría eso. Lo que estoy viendo más bien es una gran dispersión. Es una gran dispersión respecto a estas denuncias. Hay denuncias en Chincha, hay denuncias en Lima, hay denuncias en Piura. Entonces creo que el primer reto de la Fiscalía que se está encargando de este tema es acumular, juntar a todas estas denuncias para que pueda investigarse de manera integral. Allí hay, como tú bien has señalado, hay patrones, hay actores que se repiten, y eso definitivamente tiene que ser visto, evaluado de manera integral, no como denuncias aisladas. Entonces yo creo que ese es el primer reto en el que la actual Fiscalía está abocada. Entonces yo no diría tanto como encarpetado, sino por la complejidad de los casos, creo que se ha estado tomando el tiempo. Y claro, obviamente... ¿Se quedó en la pequeña realidad del Ministerio Público local de repente? Insisto de que sí, pues el tiempo que ha pasado da la impresión, da la lectura de que es absolutamente... Porque el problema es que esos policías han seguido operando. Claro, entonces creo que... Ese es el problema principal, digamos. Claro, entonces frente a las evidencias y a lo que se ha visto ahora último en este video, definitivamente... se tienen que tomar decisiones urgentes. Estamos completamente de acuerdo. El ministro ha declarado ayer en algún sentido, ¿no?, su opinión de lo que debería ser, pues, por al menos la suspensión temporal, ¿no?, del trabajo de estos policías. Eso tiene la capacidad de hacerlo el mando policial, por supuesto. Mira, estará escuchando y estará tomando nota. Mira, en la medida que lo que se ha visto en estas imágenes son absolutamente trágicas y lamentables, sin duda que el comando policial, la Dirección General de la Policía Nacional, tiene que tomar debida nota y actuar en consecuencia. ¿Qué nos dice todo esto en todo caso? Sin, por supuesto, cuidándonos, ¿no?, de no generalizar, ¿no?, ni de estigmatizar a la institución policial, que de repente ese fue el problema que hubo inicial, ¿no?, en términos de interpretación de lo que fue la primera investigación. ¿Qué nos dice de cómo estaba funcionando la policía en estas circunstancias? ¿Qué ha pasado con la policía? ¿Se le abandonó? El tema de los protocolos, de la seriedad con la que se manejan estos temas. Te referías al tema de la centralización. ¿También se ha dejado operar como ruedas sueltas a estos grupos? Porque al mismo tiempo siempre vemos, pues, que hay otros grupos que funcionan fantásticamente bien, ¿no?, que son ya temas de excelencia policial. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en estos años? Bueno, que como comentábamos en anteriores entrevistas, en realidad lo que pasó es que no había un ministro del Interior que cumpliera la función de ministro del Interior. Se le dejó
hacer a la policía en términos de controlar tres temas básicamente. Uno, el tema de la corrupción, el tema de estas actuaciones y protocolos que estamos viendo ahora que definitivamente se han ido al otro lado, y tres, en la modernización de la policía. Entonces, en la parte de corrupción lo que hemos visto es que lo que hace el capitán, lo que hace el suboficial, es que cuando ve a su jefe que roba con absoluta impunidad, no le pasa nada, entonces toda la estructura empieza a complicarse. Número uno. Número dos. Esto se reproduce muy rápidamente en estructuras como las verticales, como las policiales. Claro, ¿no? entonces lo que tiene el suboficial o el teniente es de que si el general o el coronel está robando en reparar los vehículos, está robando con el combustible, está robando de cualquier lugar donde hay presupuesto, entonces el otro dice, ¿por qué yo no? Si se está haciendo con absoluta impunidad. Eso en los gobiernos anteriores, los ministros anteriores debieron haberlo parado, pero pues no lo hicieron. O lo hicieron de manera bastante artificial, más mediáticamente. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Y lo segundo es un poco pues recuperar la estructura jerárquica policial que sea mucho más ágil, más eficiente y que permita tener a la policía en las calles enfrentando los retos y los problemas que tenemos ahora en la inseguridad. Hay al mismo tiempo un desafío de equilibrio. Por un lado hay quienes siempre dicen, con respecto a lo que estás declarando, hay quienes dicen, ojo, no puedes maltratar a la policía, ¿no? Y por otro lado está la situación que describes, que es sencillamente dejar hacer, ¿no? Hay policías que se sintieron maltratados. Está la denuncia de esta gente de la SWAT, que está pidiendo pues una indemnización importante, y está aparte también los recursos que están operando los generales que fueron pasados al retiro. ¿Cómo lograr ese equilibrio? ¿Cómo hacer que la policía no se sienta agredida y que al mismo tiempo acompañe un proceso de reforma tan importante como este? A ver, Quique, te voy a contestar con un ejemplo bastante claro de lo que está pasando además en estos días. Como tú sabes, estamos realizando megaoperativos en distintas partes del país. Y en esos megaoperativos, que se trata básicamente de desarticular a las organizaciones criminales que están extorsionando, que están asesinando, etcétera. Cuando se hacen estas operaciones en la fase de inteligencia se detectan casi siempre la colaboración de algunos malos elementos de la Policía Nacional. Y cuando esa información nos llega, la directiva es, hay que darle con todo. Tenemos que seguir hasta el último colaborador de esa organización criminal. Y la propia policía ha entendido de que es mejor extirpar a estos malos elementos. Tendría que ser la primera interesada. Exactamente. Entonces estamos viendo que cuando se capturan estos megaoperativos, hay lamentablemente como parte de esa estructura a 1, 2, 3 o 4 policías que han servido de alguna manera en esta estructura criminal. Entonces quien está haciendo esa propia limpieza interna es también elementos buenos de la Policía Nacional. Entonces cuando se dice que la policía está siendo maltratada, no, en realidad lo que necesitamos es cerrar esa brecha inmensa que va creciendo además entre la desconfianza de la población y la propia institución policial. Y para que eso se cierre, para que se revierte esa desconfianza, necesitamos pues curar a la institución, necesitamos sacar esos malos elementos que no solamente están rompiendo la pista, como se dice cuando uno viaja por las carreteras del Perú, sino están formando parte ya de estructuras criminales. Entonces necesitamos purgar, necesitamos sacar esos malos elementos para que podamos enfrentar de manera más exitosa. ¿Cómo se van a hacer estas purgas? ¿Cómo se van a metodizar? ¿Van a haber conferencias de prensa? ¿Va a ser sencillamente cada vez que ocurra? Porque si es el volumen del que estamos hablando, si es que en cada operación hay algo, ¿cómo se va a ir procesando esto para la opinión pública? A ver, en el Ministerio del Interior tenemos varios elementos para enfrentar ese serio problema además. Uno es, como te digo, a través de la inteligencia. La inteligencia en este caso está funcionando muy bien y hay un grupo especial que se ha constituido que nos está apoyando para hacer ese trabajo. Segundo, necesitamos seguir realizando las evaluaciones, como el propio ministro del Interior dijo. En el Ministerio del Interior estamos evaluados absolutamente todos, desde el ministro, sus viceministros, la alta dirección y por supuesto también los generales hasta el último suboficial. Estamos siendo evaluados diariamente y como parte de ese proceso de evaluación se van a tomar decisiones de manera permanente.
Entonces no es solamente que se pasó a retiro a X cantidad de oficiales de alta graduación, ese proceso va a ser continuo, como te digo, como parte de esa decisión de someter a evaluaciones permanentes diarias y cotidianas absolutamente a todos. ¿Qué pasa con una división tan importante como la SWAT, ¿no? Porque es otra vez, ¿no? Hay esta suerte de ambivalencia. En un primer momento primó la idea de que había habido una equivocación, un exceso con los miembros de la SWAT, que claro, además estaban pues inmersos en un proceso judicial, aparte, qué sé yo, y ellos han denunciado al ministro. Pero por otro lado, en este caso de Piura, vemos a más miembros de la SWAT. ¿Hay alguna claridad ya de qué tan complicada estaba la situación ahí? ¿Se equivocaron en el primer caso y en este no? ¿Cómo? Mira, sobre ese tema, Quique, nosotros hemos dado ya nuestra opinión absolutamente clara. Y lo que corresponde ahora es que el Ministerio Público y el Poder Judicial se pronuncien. Nosotros hemos señalado cuál es la responsabilidad, en qué se ha fallado, y preferimos que eso sea una decisión y definición de los órganos jurisdiccionales. El tema de los patrulleros, el exministro del Interior, Pérez Guadalupe, salió a responder y claro, desde su perspectiva, al menos, no es como si se hubiera tenido mucha hazaña, ¿no? con la gestión anterior. Él dice, se sabía que eran patrulleros urbanos, se sabía que esto iba a estar intercomunicado con un sistema de radio que obviamente pues no iba a ser adquirido en cada patrullero, sino que ya se estaba preparando esa licitación. Y Pérez Guadalupe dice, el ministro Basombrío lo sabía todo esto. ¿En qué quedan el contraataque, digamos, de Pérez Guadalupe? Mira, ¿Qué va a pasar con los patrulleros, mejor dicho? Que es la pregunta de fondo. A ver, mira, a mí me hubiese gustado verle al señor Pérez Guadalupe con ese énfasis y valentía en el que se ha presentado como ministro del Interior. A mí me hubiese gustado verle al señor Pérez Guadalupe tener ese coraje cuando estaba en el Ministerio del Interior, ¿no? En realidad le faltó bastante eso. Y todos los casos de corrupción que se está viendo en los medios, el caso de FAME, las reparaciones de los patrulleros de los vehículos en Ica, en el Alto Guayaga y en realidad en todo el país, se han producido en esas gestiones. Entonces, me hubiese gustado ver ese coraje para evitar esa corrupción. Me hubiese gustado ver ese coraje del señor Guadalupe para evitar los casos que ahora estamos lamentando como ejecuciones. Con la compra de patrulleros se ratifica entonces la gestión actual con las observaciones planteadas frente a... No lo decimos nosotros, lo dicen las observaciones de la Contraloría. Lo dicen las observaciones claras de la Contraloría y seguramente más adelante también de la Fiscalía. Entonces, por favor, hubiese sido bueno, repito, que ese coraje del señor Pérez Guadalupe lo hubiese tenido cuando fue ministro del Interior y nos hubiésemos ahorrado muchos dolores de cabeza. Rubén, ¿qué podemos esperar de las facultades en el sector de ustedes? ¿Qué resultados son los que se van a ver en términos legislativos y, claro, ya en la práctica, en la vida diaria, en la seguridad ciudadana? Bueno, es definitivamente un tema que estamos prestándole el máximo atención, que nos va a permitir tener facilidades y ahorrar muchos procesos que de otra manera, con la parte, si quieres, convencional de los proyectos de ley debatidos en el Pleno, etcétera, hubiesen tomado muchísimo más tiempo. Eso nos va a permitir enfrentar precisamente los temas de corrupción. ¿Ya? Ahí no quiero adelantarme a los anuncios que se va a realizar desde el sector interior, pero se va a poner especial énfasis en los temas de anticorrupción, en la modernización de la Policía Nacional. Vamos a... Anticorrupción hablamos tanto de investigación como de penalización. Exactamente. Y en tener instituciones fuertes dentro del sector interior y la Policía Nacional que eviten que estos procesos como los que estamos viendo ahora se repitan. Dos, en la modernización del sector interior y también de la propia Policía Nacional. Va a tener una estructura diferente y eso también va a ser un anuncio seguramente que en su momento lo va a dar a conocer el propio ministro del Interior. Y definitiva, el sistema de compras, ¿no? Eso tiene que cambiar radicalmente porque si no vamos a seguir lamentando de manera cíclica estas compras equivocadas, ¿no? Entonces, hay varias cosas que tienen que ver con este paquete. Estos anuncios se van a ir dando progresivamente a medida que salgan los decretos. Así es. Okay. Y será a la brevedad, me imagino que ya hay un trabajo avanzado. El plazo es bastante corto, son 90 días y hay que aprovecharlos cada uno, ¿no? Bien. Rubén Vargas, muchas gracias por estar con nosotros, viceministro de Orden Interno, la coyuntura pues del sector interior. Gracias, Rubén, por estar con nosotros.